Estamos encantados de estar aquí en esta, ya cerrando, aproximándonos al final de este primer 8, y yo tengo el placer de poder estar hoy con gente muy cercana por la labor que desde la Fundación Inocente hacemos desde hace 30 años de apoyo a la infancia y en concreto a los niños enfermos de cáncer en España. Y lo primero, presentar a los que me acompañan, que empiezo por aquí, por ti, Verónica. Verónica Ortiz es la presidenta de la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil, que habéis cambiado de nombre, porque antes, como os conozco hace muchos años, antes teníais un poquito distinto el nombre, pero ahora ya me lo he apuntado para decirlo bien. Bienvenida, muchísimas gracias, Verónica. Muchísimas gracias. En segundo lugar voy a presentar a Adela Cañete, que es la presidenta de la SEOP. También bienvenida, Adela, que también tenemos, ¿no? Hemos llegado a la conclusión de que sí que nos conocemos desde hace tiempo. Conocidos. Muchísimas gracias, un honor. Gracias a ti. Y luego tenemos a Pablo Huidobro, que es un superviviente de un linfoma, ¿me has dicho? Linfoma de No-Hodgkin, eso es. Exacto. Con 16 años lo tuviste. Eso es, sí. Y también eres parte, ¿no?, de la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil. Sí. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Y bueno, hay muchísimo, en estos 3 días se han hablado de muchas cosas, de lo que es la necesidad de abordar, ¿no?, este problema, esta enfermedad del cáncer en general. Yo creo que en estas sesiones se han sacado muchas cosas positivas, bueno, pues de lo que hay, que se ha mejorado mucho, de todo lo que queda por mejorar, de cómo la implicación de la necesidad que se impliquen las instituciones, de la necesidad de la prevención, de la necesidad de poner un alcalde en tu vida, decía María Neira en la inauguración, que es pues eso, la implicación de las ciudades y cómo el entorno cada vez, ¿no?, hace mucho en la prevención, etcétera, etcétera. Pero hoy en esto, ¿no?, nos queremos centrar, y de hecho por eso estoy aquí, ¿no?, pues en la parte de los niños, ¿no?, y las niñas, el tema del cáncer infantil. Hay una primera pregunta para no ir por las ramas, ¿no?, y es que en España la supervivencia del cáncer infantil es bastante similar a la del resto de los países europeos, pero sin embargo donde hay diferencia es en la supervivencia dentro de España en las distintas comunidades autónomas, que ponen de manifiesto que el acceso a los tratamientos pues, no es igual, ¿no? Entonces, ¿qué impacto? Y os miro a vosotras dos primero, cualquiera puede empezar a responderme, ¿no? ¿Qué impacto tiene en una familia cuando un niño enferma de cáncer y por qué esta diferencia a día de hoy en España? Uy, es que vamos al kit, ¿no? Sí. Vamos directos. Bueno, en primer lugar, de verdad, muchísimas gracias por darnos voz, ¿no? Que haya un pequeño espacio, al menos para el cáncer infantil, es importantísimo. Nosotros, bueno, sabéis que llevamos, desde que nacimos como federación, trabajando para que todos los menores y adolescentes tengan las mismas oportunidades, no solamente en el acceso a tratamiento, sino también pues, la supervivencia, todo lo que lleva asociado el diagnóstico, un correcto diagnóstico, pero asociado a una buena calidad de vida. No vale todo, no es todo a toda costa, ¿no? Menos efectos secundarios, ¿no?, tratamientos menos lesivos y menos agresivos. Entonces, en este sentido, creo que es necesario ir avanzando en esa ordenación de la atención al cáncer infantil. Y para eso también pues, es necesario que exista una implantación efectiva de ese trabajo en red, donde existan centros de referencia que sirvan pues eso, de referencia para otros centros y otras unidades. De esta manera y de este trabajo en red, pues sí que se puede conseguir mejores diagnósticos, acceso a tratamientos, a procedimientos de alta complejidad que solamente se realizan en unas unidades determinadas. Claro, ¿qué significa esto para una familia? Pues que quizás es necesario trasladarse de provincia, trasladarse de comunidad autónoma para ir a esos centros de referencia, pero es que si no, no lo van a tratar adecuadamente. Y eso tiene también un impacto bastante negativo en la familia. Estamos hablando de un traslado durante tiempos muy prolongados. Entonces, a veces hay que abandonar el trabajo, abandonas tu familia, tus amigos, ¿no?, los que te sostienen anímicamente y socialmente. A veces tienes que dejar también a tus otros hijos para atender al enfermo. Entonces,
el sistema también tiene que hacerse cargo de ese impacto que la enfermedad no solamente provoca en el menor, sino también en la familia. Para eso es importantísimo disponer de ayudas económicas públicas para las familias, para poder hacerse cargo de ese tener que dejar de trabajar, de ese dejar de poder seguir atendiendo a los tuyos, ¿vale? Y en ese sentido es verdad que las 23 asociaciones que forman parte de Federación son fundamentales, porque es las que aportan eso que el sistema no lleva, ¿no? Ese apoyo psicológico desde el momento del diagnóstico, esa ayuda social, ¿no? Ese trabajo entre iguales y el apoyo económico. Por supuesto, para las familias más vulnerables o más necesitadas, bueno, ya todas en general. Pero sí impacta en el menor, en la familia, y el sistema tiene que adecuarse. Bueno, desde el otro punto de vista... voy a complementar la Sí, información un exacto. poco que ha ofrecido Verónica, mostrando el impacto que hay en la familia, en los hermanos, en la vida cotidiana de nuestros pacientes. Es verdad que nosotros hemos alcanzado en España una supervivencia globalmente muy elevada, pero también es verdad que es diferente entre unos sitios y otros por diferentes circunstancias. Entre ellas, la ordenación de nuestro Sistema Nacional de Salud. Con la Ley General de Sanidad, la sanidad se acercó a las personas lo más cerca posible de su lugar de residencia. El cáncer, y esa es la estructura desde el Ministerio de Sanidad, los 17 sistemas sanitarios que tenemos con su organización. Los cánceres pediátricos, porque no es uno, son hasta 12 grupos diferentes de enfermedades, son enfermedades raras. Habitualmente vemos alrededor de unos 1.000, 1.500 cuando incluimos los adolescentes, niños y adolescentes con cánceres en España cada año. El tratamiento es muy complejo y cuando hablamos de un tratamiento complejo hablamos de medicamentos complejos, intervenciones quirúrgicas complejas en niños que tienen que crecer, radioterapia en niños pequeños. Entonces, todo eso se tiene que hacer en centros que tengan experiencia. Así que combinar la cercanía y la experiencia es muy complejo. Precisamente porque el Sistema Nacional de Salud se dio cuenta de estas diferencias, en el 2018 hubo un acuerdo del Consejo Interterritorial que establecía una ordenación en red, como ha explicado Verónica, para que los pacientes se trataran en cada comunidad autónoma en unos centros que fueran referencia de oncología pediátrica. De manera que la mayor parte de comunidades autónomas tienen centros expertos. Aún así, hay determinadas actividades quirúrgicas generalmente o radioterapia que no se pueden hacer en todos los centros. Y para eso existen unidades de referencia nacionales. El problema es que la derivación entre comunidades no está claramente establecida ni es obligatoria. Y entonces ahí entramos en un pequeño conflicto. ¿Qué quieres decir que no es obligatoria? Pues que un especialista envía a un paciente a consultar o a operar a otro centro si él piensa que lo tiene que derivar. Y si piensa que no... Si piensa que no, lo puede tratar bien. Claro. Y entenderéis que no es lo mismo intervenir, no voy a decir operar, qué tipo de tumor. Cuando tú haces una tarea una vez al año, claro, no tienes la misma experiencia, ni destreza, ni expertise que cuando haces 100 tareas en un año. Entonces, claro, los pacientes se tienen que tratar lo más cerca de casa posible, en los sitios adecuados y a lo mejor para momentos puntuales derivarse, hacer lo que se tenga que hacer y volver. Y de esa manera podríamos combinar las dos cosas. Y en esa dirección es en la que está trabajando la SEOP, junto con ellos, para intentar convencer a nuestros gerentes, gestores, políticos, etcétera, etcétera, todos los responsables de que en el cáncer pediátrico y del adolescente tenemos que proveer esta estructura para que todos los niños en todas las comunidades autónomas tengan las mismas oportunidades. Claro.
Sí, porque no es solo el tema de que te opere un cirujano que tenga experiencia y que sepa, sino, por ejemplo, hay otro grandísimo tema que es el tema de los fármacos, ¿no? O de las terapias específicas, ¿no? O del tema de los avances. Ayer, ¿no? Antes de ayer hablaban aquí unos investigadores punteros en España, ¿no? De todas las nuevas, ¿no? De los nuevos tratamientos, del CART, de cantidad de cosas que afortunadamente se están desarrollando mucho en España, ¿no? Pero que entiendo que hay también, claro, volvemos, muchas diferencias, ¿no? Y por eso es tan necesario que se tenga esa posibilidad de todo lo más cerca posible, pero cuando haga falta que se puedan trasladar y tengan apoyos, ¿no? ¿Cómo cuéntanos un poco tu experiencia? ¿Cómo tú tuviste que trasladarte o no? Porque esto es una cosa que igual es interesante, ¿no? ¿Tuviste la suerte de ser tratada donde vivías o tuviste que...? No, lastimosamente no. Justo comentaba Adela que en 2018 se tomó la nueva medida. En mi caso fue en 2016. Fue anterior, entonces a mí sí que es cierto que me tocó trasladarme 300 kilómetros a una unidad de expertise, que era aquí, justo en Madrid. Porque era un caso en ese momento era un caso de osteosarcoma bastante avanzado, entonces de donde yo vengo, que es una región bastante pequeña, no había la capacidad para poder tratarse sobre todo de cáncer infantil. Sí. Entonces, lo más normal en nuestra región es que nos trasladen y nos deriven a otros sistemas comunitarios. Entonces, de lo que comentaba sobre todo Verónica, que es un poco el punto que más me ha gustado, es lo de abandono. Entonces, ¿qué es tras la derivación el punto que más cuesta? El abandono. Abandonas, a mí me tocó abandonar un poco mi familia, aparte de ella que se tuvo que quedar en donde nosotros somos. Toca abandonar a veces los estudios, tu colegio, toca empezar. En mi caso, ya te he comentado antes, era a los 16 años. Una mala edad, muy mala. Muy mala edad. De hecho, me tocó justo estudiar, por ejemplo, la selectividad dentro del hospital. Entonces, claro, abandonas casi toda tu vida para irte a tratar a un nuevo lugar. Entonces, es una de las medidas que comentábamos que sí que se están avanzando, ¿no? De estos 10 años, este lapso que ha pasado desde que yo me fui a tratar, pues se ve que han ido mejorando mucho las cosas. Igual que ahora te vas a 30 años atrás y ves que eran distintas. Muy distintas. Era otro comienzo de la realidad completamente distinta. Entonces, da mucha alegría el ver cómo tu caso ya se va mejorando poco a poco, que ya no se tienen que ir tan lejos y que ya cada centro, como comentaba Adela, ya se va especializando en cada una de estas enfermedades. Hay un tema que sé que os preocupa mucho y que justo teniéndote a ti aquí me gustaría tratar, ¿no? O sacar a la palestra, y es precisamente cómo es esa evolución. Claro, los niños, el cáncer te puede pillar, pues hay bebés. Estuve el jueves en La Paz, en la unidad en la zona de oncología, y hay niños muy pequeños en tratamiento de cáncer desde meses, ¿no? Sí. Te puede pillar ahí, pero también te puede pillar en la adolescencia y en la transición a la vida adulta, ¿no? Que es un poco, entonces, claro, esa famosa transición, ¿no? De cómo es el tipo de tratamiento. Un niño está con un oncólogo durante su adolescencia, pero a lo mejor se supone que por la organización ya no es niño, entonces ya deja la pediatría, cambia. O sea, yo sé que ahí esto es un tema complejo, ¿no? Sí. Y que también creo que por comunidades autónomas no se trata de la misma forma, ¿no? Cómo es ese paso cuando es necesario. Y añado otra cosa, que no hay especialidad ¿no? En la pediatría que hablábamos antes, Adela, no tiene especialidades concretas y, por ejemplo, no existe la oncología pediátrica, ¿no? Y eso es claramente algo que hay que intentar arreglar, ¿no? He dicho mucho, pero no sé quién quiere contestar. Bueno, en cuanto a las especialidades, creo que Adela... Sí. Bueno, en España las especialidades pediátricas no están reconocidas como tal. Hacemos una residencia en pediatría general y dentro de la residencia en pediatría, pues el último año las personas se dedican a estudiar una cosa en concreto o a hacerlo general. Esto supone que a posteriori, cuando vas a desarrollar tu carrera profesional, en el campo de la oncología pediátrica nos podemos ver que o de la oncomatología, dentro de 10, 15 años, no habrá suficientes especialistas para cubrirlo, no estarán formados adecuadamente.
porque la medicina ha evolucionado muchísimo y el proceso de formación de un oncólogo pediátrico en Europa como mínimo son 6 años, como mínimo. Los 4 o 5 de residencia general, más aparte un par específico en oncomatología pediátrica. De manera que pues es un problema importante. Sabemos que se están haciendo esfuerzos desde la Asociación Española de Pediatría, en la que estamos todas las sociedades científicas, oncología pediátrica, neonatología, urgencias, todos, demandando la creación de estas especialidades, que es un tema complejo. Está ahora un poco bloqueado. Está un poco bloqueado y nos gustaría que se desbloqueara. El problema fundamental que veo a título personal es que nos falta una visión a largo plazo en general. Entonces, hay una visión cortoplacista, de manera que no acaba de resolverse. Es complejo porque hay que dotar económicamente, hay que rediseñar la residencia, lo que viene detrás de la residencia implica a muchas estructuras, pero es necesario que siga adelante, porque si no en 5, 10 años o 15 los compañeros que hagan pediatría preferirán hacer otro tipo de pediatría y no se ocuparán de una especialidad tan compleja como la nuestra. Claro. Bueno, pues hacemos desde aquí un llamamiento, ¿no? Alguien quiera oírlo, que esto es necesario, ¿no? Además, no solamente ellos como profesionales médicos, sino también la enfermería. Lo mismo ocurre con pues enfermería. Cualquier profesional que trabaje en este ámbito, pues siempre, si es reconocido, trabajará de una manera distinta, si es remunerado también, ¿no? La atención que nosotros como pacientes vamos a recibir siempre será infinitamente mejor. Claro. Tendrán competencias adquiridas, pero además están reconocidos y remunerados, con lo cual Sí. todos contentos, yo creo, duda. ese es el círculo. Sin duda, sin duda. Y respecto al otro tema, el tránsito de los supervivientes pediátricos a la medicina de adultos, esto... Sí, esa transición es un problema que no solamente afecta a España, que es un problema compartido con todos los países europeos y que de hecho se está trabajando desde CCI Europa, donde además Pablo, como representante superviviente, también está. Y lo estamos trabajando. Lo que está claro es que el cáncer infantil no termina con una alta hospitalaria, el cáncer continúa y continúa, pues lo sabemos, por esa mayor supervivencia. Ahora nos está demostrando a medio plazo pues que hay una serie de secuelas que van a aparecer también a medio o largo plazo. Y no se trata solamente de prevenir, hay que abordarlas, hay que trabajarlas y hay que ser conscientes. Ya no hablo solo de la familia, sino del menor que transiciona a adulto, a joven adulto, ¿no? A hacerse corresponsable de lo que ha vivido y lo que va a vivir. Entonces, estos programas de seguimiento y de transición a adultos abordan no solamente lo físico, ¿no? Las secuelas que puedan tener, cómo abordar que no se compliquen, prevenir que aparezcan otras, tener controladas futuras enfermedades que pueden aparecer derivadas del cáncer o del tratamiento, pues problemas cardíacos, hormonales, la infertilidad, pues todos estos temas que preocupan y también abordar psicológicamente a prepararte a esto que te viene después. Que puede venir, que puede que no, claro, pero que tienes que ser corresponsable, cuidarte, aprender, tener información, ¿no? Y esto yo creo que ayuda no solamente al adolescente que transiciona a adulto, sino también a la familia. Claro. Y al sistema. Sí, sin duda. ¿Qué consejos darías tú desde tu experiencia a personas que puedan estar a lo mejor ahora en una situación de, bueno, pues eso, ¿no? De que se han curado pero bueno, no saben lo que va a pasar, ¿no? O sea, porque es cierto que explicabas tú que a veces esas secuelas pueden ser o no, o hay unas y otras no. Entonces, desde tu experiencia, algún consejo que a lo mejor pueda ser, ¿no?, útil para... Pues mira, justo este tópico sí que lo habíamos comentado, que comentaba ahora Verónica, que somos parte de CCI Europa, pues justo este mes veníamos de la Convención Europea de Anual, que se realizó en Glasgow. Y este era justo uno de los temas que sí que estuvo comentando. Todo el desconocimiento que pueda haber respecto a todo lo que va a pasar después, ese abismo al que te encuentras, porque hay muchas veces que tú
haces un tratamiento siendo joven y que no sabes qué es lo que va a pasar luego el día de mañana o sobre todo en cuanto ya dejan de tratarte como a un niño. Entonces era uno de los temas muy importantes que sacamos adelante y es que ya gracias a estas organizaciones y asociaciones, pues ya tenemos muchísima más información, tenemos foros, tenemos webinars, tenemos gente de contacto, tenemos compañeros que se han encargado de hacer que este camino sea mucho más sencillo. Entonces, que te notes todo el rato acompañado, porque es que ya no es algo, ya no es un caso recurrente, ya no es una enfermedad rara. Realmente, esto comentaba Adela, me parece que eran 1.500 casos al año solamente en España. Entonces, ya hemos podido apreciar todo lo que va pasando. Entonces, desde Europa, iba a decir desde España, no, pero ya desde Europa ya hemos ido organizando y planeando todo esto desde hace tiempo, para que aquellas personas que pasan el tratamiento y tengan dudas puedan entender qué es lo que va a pasar después, en el día de mañana. Comentaba Verónica las comorbilidades, las toxicidades, todos aquellos síntomas de después que puedan venir. Pues ahora ya estamos mucho más acompañados que antes. Ahora ya podemos decir que realmente hay luz al final del túnel, ¿no? Que se puede ver no el final, sino todo el camino de después. Y yo creo que ha sido... Qué alegría. Sí, yo creo que ha sido muchísimo trabajo. Un mensaje muy esperanzador. Sí. Yo quería dar otro mensaje de esperanza también, de esperanza y de preocupación al mismo tiempo. Uno de los últimos acuerdos que tomó el Consejo, que son obligatorios para las comunidades autónomas, el Consejo Interterritorial el año 2025 fue el Plan de Seguimiento Individualizado en el Cáncer Pediátrico y del Adolescente. Es decir, que ahora las comunidades autónomas tienen que implementar ese plan de seguimiento del superviviente de un cáncer pediátrico. La pelota está en su tejado. Nosotros hemos defendido siempre la creación de consultas que llamamos de largo plazo, que durante muchas décadas se han desarrollado en las diferentes unidades de oncología pediátrica con la ayuda de la federación, la mayor parte de las veces, para precisamente acompañar a los supervivientes que teníamos. Entonces, se trata de replicar ese mismo modelo, pero dentro del Sistema Nacional de Salud en cada una de las comunidades autónomas. Y ahora cada una de estas comunidades autónomas tiene la obligación de implementarlo en el día a día. Ahí estamos esperando. Sí. Nosotros también lo recibimos, ¿no?, con un doble sentimiento. Por un lado, pues alegría, ¿no?, de ver ese pasito, pero con mucha cautela. Pues, nosotros llevamos trabajando desde muchos años, ¿no?, por la existencia de programas de seguimiento largo supervivientes. Llevamos financiando incluso estas consultas y estos programas en diversos hospitales desde el 2017, pero aquí sí que existe una inequidad real a nivel ya no de comunidades autónomas, de provincias e incluso dentro de la misma provincia entre hospitales. Consideramos que en aquellos sitios donde se trate cáncer infantil tiene que existir este programa de seguimiento a largos supervivientes. Y este programa no es solamente abordaje físico, y en eso insistimos constantemente. Estamos hablando de una transición a la edad adulta, donde muchos de nuestros hijos tienen secuelas que pues, le van a dificultar esa incorporación al mercado laboral, con lo cual la parte social es importantísima. Se enfrentan a secuelas psicológicas. Son críos pues, que tienen trastornos de ansiedad, depresiones, bueno, infinidad de problemas derivados de haber tenido ese cáncer en la infancia. Y otros quieren seguir estudiando, llegar a la máxima titulación educativa, pues también es necesario ayudarles a esa transición y a que lo consigan, a que consigan sus planes de vida adaptados a su condición. Es que en todo, no sé cómo lo llamáis, creo que hay también, ¿no?, el derecho al olvido, como es también temas de seguros médicos, incluso de hipotecas, es que todo está relacionado, ¿no? O sea, no es algo, o sea, por eso es verdad que abordar, y yo creo que esta es una de las cosas, ¿no?, que en 8 se pretende, ¿no?, ese abordar de manera global el problema ¿no?, o sea, el problema, porque es un problema del cáncer, ¿no? O sea, que no, y que todo está relacionado, y que entre todos se pueden, ¿no?, hacer muchas cosas, porque si cada uno va por su cuenta, ¿verdad?, es difícil, ¿no?
Hay otro tema que gracias creo que al trabajo de la SEOP, ¿no? Según me habéis informado, y al programa ECLIM, hay muchos menores en España que tienen acceso a ensayos clínicos internacionales que de otra forma no estarían a su alcance, ¿no? ¿Qué ha hecho posible este trabajo y qué se necesitaría para llegar a más pacientes y a más centros? Te miro a ti porque entiendo que esto tiene bastante que ver, ¿no? Sí, lo que llamamos la plataforma ECLIM es una herramienta de trabajo que creó SEOP con la ayuda de la Federación, con la ayuda de un proyecto de la Asociación Española contra el Cáncer durante 3 años y que ahora también nos va a continuar ayudando otros 3 años más, que consiste en poder ofrecer a nuestros pacientes el mejor tratamiento que llamamos de primera línea. Cuando un niño se diagnostica, lo primero que haces es empezar una estrategia de tratamiento. Eso es un ensayo clínico en pediatría, porque al ser menor, normalmente es un ensayo clínico que llamamos fase 3, académico. Así como los adultos se tratan con guías de tratamiento, en los niños es por definición un ensayo clínico fase 3 de origen académico que está sometido a las mismas regulaciones que cualquier otro ensayo clínico. Y eso supone una carga importante, 2 cosas, de trabajo administrativo que no pueden realizar los sistemas hospitalarios habituales, ¿vale? Supone también un control de calidad para el paciente, porque en el momento entras en este ensayo clínico, revisan tus imágenes, revisan la anatomía patológica. En definitiva, supone una estructura que nuestro sistema sanitario no ofrecía. Y entonces, un poco y que nosotros desde SEO veíamos que era necesario para mejorar esa supervivencia, ¿vale? Integrarnos en grupos cooperativos europeos. De esa manera, en el 2017 se creó ECLIM, y con esa financiación hay más de 5.000 niños que han tenido la oportunidad de entrar en ensayos clínicos fase 3 de primera línea. ¿Cuál es el problema? Que esa estructura la tenemos que mantener, porque es el tratamiento de primera línea. Es lo primero que hacemos cuando diagnosticamos a un niño con una leucemia, con un sarcoma. Por lo tanto, no es una cosa que pueda depender de nosotros. Nosotros lo hemos pilotado, tenemos la estructura creada. Lo que le pedimos al Sistema Nacional de Salud es que nos ayude a mantenerlo. No puede depender de que ahora nos ayuden ellos, estemos en una convocatoria pública competitiva de algún tipo para conseguir financiación. Esto tiene que estar en los mimbres de nuestro Sistema Nacional de Salud, porque es la mejor herramienta para alcanzar superar el 84% de supervivencia que tenemos ahora. Entonces, no puedo decir más. Ya. No, claro. Aquí hay muchas peticiones a la audiencia. Hay muchas peticiones a la audiencia porque también ahora mismo, ¿no? O sea, los datos dicen que entre el 60 y el 90% de los supervivientes desarrollará algún problema de salud crónico, ¿no? Que es lo que estabas tú diciendo antes, Verónica. Entonces, ese plan de seguimiento individualizado que ha presentado, por lo visto, ¿no?, el Ministerio de Sanidad en diciembre del 25, volvemos a lo mismo, ¿no? Ayer decía, o antes de ayer alguien aquí, el código postal, ¿no? O sea, que no es igual en cada sitio, entonces, no sé. Claro, es una reivindicación constante de algo que sabemos que el sistema de salud público debería tener, pero que hasta que lo consiga, pues ahí las asociaciones jugamos un papel fundamental y sostenemos pues programas de ensayos clínicos, ¿no? Financiando hasta donde podemos ECLIM o pues financiando el programa de seguimiento de largos supervivientes en algunos hospitales. Si nos preguntáis a nosotros, yo creo, pensamos que sí que es posible hacerlo. O sea, es posible hacer las cosas. El problema es que son las comunidades autónomas las que implementan las cosas, las que se encargan de implementarlo. Y muchas veces los dineros no llegan a las estructuras finales. Si todos pensamos en la ONT, veremos que tenemos uno de los mejores programas que hay de trasplante. La Organización Nacional de Trasplante tiene su financiación propia, ¿vale? Si pensamos en la terapia CAR,
también se han puesto de acuerdo las comunidades autónomas para las terapias celulares, que haya sistemas de derivación, compensación, etcétera, etcétera. Si pensamos en los protones, lo mismo. Estamos enviando desde toda España los niños a irradiar a protones a 2 clínicas aquí en Madrid, y eso las comunidades autónomas han sido capaces de organizarlo, de gestionarlo y de pagárselo entre ellas y de que llegue al fondo final. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo para tratar 1.000, 1.500 niños adecuadamente, de la manera en la que ya tenemos las estructuras? Durante 10, 15, 20 años hemos desarrollado estas estructuras. No sería tan complicado que esos fondos fueran finalistas a los centros tratantes y que hubiera una financiación específica para nuestros pacientes. Sin duda. Otro de los puntos importantes, ¿no? Y lo decíamos antes, y de hecho yo creo que no lo he dicho, pero era, creo que el título de esta mesa, que no lo hemos dicho, ¿no? Es que curar no es suficiente, ¿no? Curar no es suficiente, sino que la sociedad, que ya ha salido de alguna manera, ¿no? Tiene que tener un compromiso con el cáncer infantil. Nosotros, la experiencia, ¿no? Y ahora permitirme que haga una mención a la Fundación, ¿no? Inocente, tenemos comprobado en 30 años que cada vez que, el año que toca en la gala hablar del cáncer infantil, la gala se dispara, ¿no? O sea, se dispara la audiencia, se dispara la recaudación. Eso es muy significativo, ¿no? O sea, está claro que por un lado hay una realidad objetiva, y es que aunque nosotros solo hablamos de niños, porque en Inocente nuestro foco es exclusivamente la infancia, pero es cierto que cuando decimos cáncer infantil, la gente escucha primero la palabra cáncer, y todos tenemos alrededor, muy cerca, esto, ¿no? Entonces, pero bueno, es bueno y es bonito pensar que precisamente, ¿no? O sea, que se pueden seguir haciendo muchas cosas, ¿no? Y que no es solo curar, ¿no? Ayer también ha salido en estos días que no solo es curar el cáncer, ¿no? O sea, que es muy importante, y también aquí quería preguntar, ¿no? Todo el tema de cómo mejorar esos tratamientos, por ejemplo, la toxicidad, o sea, cuánto daño hace, ¿no? Los tratamientos de cáncer, en el sentido de te pueden curar, pero también cuántos efectos, ¿no? Y qué mal sientan, ¿no? O sea, y cuando eso es en un niño pequeño, ¿no? Pues es bonito por ejemplo, la humanización de los hospitales, ¿verdad? Qué cantidad de cosas se han hecho en estos últimos años. Yo no sé, ¿tú tuviste experiencia de tener algún hospital de los que te cambian por completo la estructura de alrededor y ya por lo menos, ¿no? Te llevan en otro entorno? Porque eso es también importantísimo para los niños, ¿no? ¿Tú llegaste a poder vivir algo de esto? Sí, de hecho, como te decía antes, había sido trasladado. Sí. Entonces, claro, yo tuve que estar unos cuantos meses en el hospital prácticamente sin salir. Sí. Entonces, claro, yo no tuve tampoco la posibilidad porque estaba lejos de ir y volver a casa después del tratamiento. Sí. Entonces, el entorno hospitalario me ayudó mucho. Yo en concreto, bueno, me estuve cuidando en el Hospital de la Paz, aquí en Madrid. Cuidando. Sí, Me cuidando. encanta. Entonces, claro, era un entorno muy amigable. Entonces, no te hacía pensar que estabas ahí realmente tratándote. Porque teníamos nuestras salas para jugar, por ejemplo, a la videoconsola, teníamos diferentes consolas, teníamos luego el aula para poder formarnos con los profesores, teníamos libros, teníamos dotaciones más de ocio, lúdicas. De hecho, justo se había inaugurado en los años en los que yo estuve un jardín arriba, que es el Jardín de las Setas. Sí. Entonces, el ambiente hospitalario ayuda muchísimo, en mi opinión, a la recuperación. El pensar que no estás ahí tratándote solamente, sino que es una forma más de verlo, de pasar el duelo. Sí. Entonces, sí, completamente de acuerdo. El hospital ayuda muchísimo. A mí me gustaría comentar que una de las frases que me gusta más de lo que tú has dicho, yo le he puesto como otro lema, es que nosotros queremos curar más y curar mejor. ¿Vale? Ese es un poco el lema nuestro en la sociedad. Y nos preocupa enormemente cómo toleran los tratamientos, y te voy a poner un ejemplo, y cómo podemos prevenir algunas toxicidades.
que también aquí hay que tocar la sensibilidad de los gestores, de los que aprueban los medicamentos, de todas estas cosas. Por ejemplo, nosotros utilizamos quimioterápicos que pueden afectar a la audición de forma total. Sí. Total. Pueden producir sordera o hipoacusia. Y eso en niños muy pequeñitos cuando están desarrollando el lenguaje. Si un niño en ese momento recibe un quimioterápico determinado y a lo mejor también recibe una irradiación porque tiene un tumor cerebral, por ejemplo, igual no puede aprender a hablar o a leer bien y eso va a impactar en toda su vida futura. Hoy sabemos, por ejemplo, que hay un medicamento que podría prevenir esa toxicidad, ototoxicidad, y que está aprobado en América y está aprobado en algunos países de Europa. Es un medicamento que cuesta un poco de dinero, desde luego muchísimo menos que otras terapias celulares y otras cosas, y que podría utilizarse, pero nosotros ahora no lo podemos utilizar porque no está aprobado, está aprobado su uso en España, pero no tiene precio, que es uno de los problemas que nos encontramos. Estos días. Sí. Estos problemas existen, ¿no? Nos resulta difícil convencer a los gestores de que esa ototoxicidad, si nosotros la podemos prevenir, va a mejorar la calidad de vida del niño, seguro, seguro. Aprenderá a hablar bien, aprenderá a leer. Es una herramienta que tenemos más. Claro. ¿Por qué no la podemos usar? ¿Por qué no la puedo prescribir? Sí. Eso es uno de los esfuerzos que también estamos haciendo en ese ir a curar más y curar mejor. No solamente tener fármacos nuevos que traten el cáncer o la célula cancerosa, sino también que les permitan mejorar la tolerancia a los tratamientos y evitar toxicidades futuras. Por eso es necesario este trabajo en red. En red, ¿no? Y en equipo. El estar con sociedades científicas profesionales, los medios de comunicación que permitan sensibilizar a la población en general y que esta población en general nos ayude a unirse a estas demandas y reivindicaciones que nosotros tenemos con el sistema. Claro. Cuando tú le pones nombre y apellidos a esos casos, que son porcentajes pequeños, porque el cáncer infantil está considerado como una enfermedad rara o poco frecuente, pero cuando le pones una imagen, le pones un nombre, unos apellidos, cambia. Y quizás ahí el gestor se acerque más a la realidad de lo que nosotros necesitamos. Sí. Sí, porque es claramente un tema de equilibrio, o sea, ¿qué es más importante? O sea, ¿quién se atrevería a contestar a esta pregunta? ¿Qué es más importante? ¿La humanización de un hospital cuando para un niño, a ti te pilla adolescente, pero cuando son muy pequeños, bueno, pues es que tela, ¿no? Entonces, esa humanización, ese tratamiento, ese medicamento aprobado y qué tal, o esa investigación previa que llega, no, bueno, el caso de la infancia de los niños es distinto porque la aparición de los cánceres no está generada como en los adultos, ¿no? Pues por factores externos, sino que no sé médicamente cómo se dice, pero el cáncer infantil no tiene llega, no se puede prevenir, pero que en ese equilibrio o la parte asistencial que hacéis las fundaciones, todo es necesario, ¿no? O sea, ¿dónde está realmente la necesidad? Es que todo tiene que estar, ¿no? Claro, por eso el trabajo de cooperación, sí, de todos a una, desde una visión distinta, pero el problema es el mismo. Uno lo ve desde aquí, otro desde aquí, otro desde aquí, pero el problema es el mismo. Entonces, creo que ese abordaje integral se consigue gracias a la participación y al punto de vista de absolutamente todos. También es importante que colaboramos todos, o sea, está claro que el sistema público no puede absorberlo todo. Claro. Y aquí es un trabajo creo que hay unos aspectos básicos que sí que tiene que cubrir el Sistema Nacional de Salud y unos aspectos complementarios en los que podemos participar absolutamente todos los ciudadanos. Y aquí yo tengo que agradecer la enorme solidaridad que tiene el pueblo español, ¿no? Es que a nivel de... o sea, sí, ¿qué voy a decir? Yo doy fe. ¿No? O sea, es así, sí. Para ayudarnos en la investigación, para ayudarnos en programas de humanización, de todo. O sea, esto
yo llevo en esta guerra muchos años y lo he visto desde niños pequeños que donan su regalo de comunión para que se investigue en cáncer infantil hasta galas que hacéis vosotros. Sí. Y para nosotros en Valencia es diu tota pedra fa paret, ¿no? Pues esto es. Sí. Hay unos básicos que tiene que proveer el Sistema Nacional de Salud y ellos son los responsables. Sí. Y nosotros somos los que tenemos que ayudarlos a hacerlo bien. Sí. Y a levantar la voz y a ir juntos al final. Y a ir juntos, Sin de la duda. mano. Desde el punto de vista internacional o europeo, ¿no? Que estáis también trabajando, y esto también da mucho gusto, ¿no? Porque no es solo, ¿no? Federaciones autonómicas en España, ¿no? Estoy pensando, estamos en Madrid, Asión, ¿no? Sí, Uno nombrar Asión, que sí, es, sí. bueno, pues o Aspanovas o todas las que tenéis a lo largo de toda España, pero sí que estáis dentro de esa red europea de referencia, ¿no? Del cáncer pediátrico y también la federación, ¿no? Vuestra federación es miembro del Childhood Cancer International. Entonces, todo esto, ¿qué ventajas concretas aporta a toda esta red internacional europea? Entiendo que ¿qué ventajas concretas recibís o notáis? Entiendo que muchas, ¿no? Muchas, bueno, si quiero hablar Y tú Pablo, estás como aquí, miembro Pablo. Sí. de internacionales, si no hablo yo primero, lo que queráis. Claro, venga, comienzo yo. ¿Qué beneficios tiene? Pues nosotros dentro de España nos dividimos en base, dentro del comité de supervivientes, tenemos representantes de cada una de las regiones. Entonces, claro, absorbemos todo el conocimiento nacional. Sin embargo, también nosotros mantenemos comunicación directa con los representantes de los diferentes países de Europa. Entonces, como comentaba antes, que acabamos de venir de Glasgow, nosotros del CCI Europe. Entonces, claro, nosotros en estos congresos o sobre todo en nuestras día a día con nuestras diferentes comisiones de trabajo, como puede ser comunicación, política social o incluso, por ejemplo, la que yo también lidero, que es internacional, ahí tenemos este contacto constante con todos estos representantes y ahí podemos ver cuáles son las ventajas o cuáles son los avances que van ocurriendo en otros países. Entonces, por ejemplo, comentábamos con los de Inglaterra o con los de Grecia o con los de Luxemburgo, a este mes, cuáles son las diferentes ventajas o cuáles diferentes nuevas noticias que han ido teniendo, o sobre todo de manera legal, o lo que comentábamos de derecho al olvido, cómo funciona en otros países. Entonces, a nosotros dentro de España nos viene muy bien el pertenecer al paraguas dentro de Europa, de poder ir y mantener toda esta comunicación y avances. Entonces, desde nuestra perspectiva como supervivientes, es una ventaja increíble. Desde Federación, desde las familias, yo creo que Verónica también tendrá otra perspectiva. Sí, claro, al final nos permite equipararnos también y trabajar para conseguir esa calidad, ¿no? Y esa accesibilidad, no solamente en España, sino a nivel europeo o incluso internacional. Es decir, que lo que se esté, nuevas terapias que se estén ya demostrando eficacia en Suiza, también se trasladen aquí. O sea, al final, ese trabajo en red nos permite estar al día, formar parte de, se generan guías clínicas que también, ¿no? De casos más complejos, que son herramientas de trabajo para los profesionales, pero que también nos sirven a las familias, ¿no? Para poder decir, hey, que esto existe, que esto se puede abordar y reivindicar y seguir reclamando. Es que es un trabajo que se hace en común, es decir, se crearon a nivel organizativo las redes europeas de referencia. En España hay, que yo recuerde, 5 nodos que son redes europeas de referencia para enfermedades raras, y una de ellas es PAEDCAN, el cáncer pediátrico, en la que está también el CCI y lo que sirve es que para que se transfiera y viaje el conocimiento y no tanto las familias de un sitio para otro. Es decir, se trata de compartir información, consultar casos complejos donde estén los máximos expertos, que esos centros de referencia tengan experiencia y hablen con los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que hagamos guías clínicas conjuntas, que revisen ellos. Entonces, estamos trabajando en común para eso. Es una estructura que se creó en el 2017, si no recuerdo yo mal, las redes europeas de referencia de enfermedades raras. Y una de ellas es cáncer pediátrico. Qué bien. Ahora, según estamos hablando, también hay otra cosa que se me está viniendo a la cabeza, ¿no? Y es que, a ver, claro, una enfermedad, un cáncer, un niño llega, el diagnóstico, se va a un hospital y
ahí hay mucha gente, ¿no? O sea, estamos aquí en un hospital en el 12 de octubre y por supuesto los médicos, sin duda, fundamental, ¿no? Porque son los que tienen que tratar y curar, ¿no? Pero hay mucha gente que también os quería preguntar un poco, ¿no? Pues todo el mundo, bueno, por supuesto, las enfermeras, todo el personal ¿no? Auxiliares, todo el personal de hospital, todas las entidades sociales que están presentes en los hospitales, porque a veces uno va a un hospital ahora mismo y dices, pero ¿cuánta gente hay aquí? No médico, ¿no? Y hay los doctores sonrisas, los voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer, los voluntarios de Acción, los voluntarios de no sé dónde, las Mamás en Acción, que es una fundación de Valencia, que hace una labor maravillosa también de voluntariado. Entonces, claro, todo eso entiendo que también, ¿no? Bueno, tú como paciente y vosotros, o sea, es una gozada, ¿no? Porque esa soledad que tú decías, que al final es lo más duro, ¿no? Pues hombre, creo que se puede estar bastante paliada con toda esta gente, ¿no? Que alrededor estáis muy rodeados, ¿eh? Sí, sí. Es lo que hablábamos antes de la humanización de los hospitales. Aquí un poco lo dividiría en dos, siendo más adulto el plan de seguimiento a largo plazo da una alegría el poder ir a cada una de esas revisiones y encontrarte que ya tienes un psicólogo, un oncólogo y un trabajador social en la misma revisión, en el que ya las preguntas no van solamente en base a temas ya médicos, sino que un poco más trascendental a todo el ecosistema del paciente. Y siendo más joven, es lo que comentabas, Sí. yo me lo pasaba muy bien en el hospital, ¿no? Lo consiguieron, porque teníamos el profesor que venía a hablarnos todos los días, teníamos diferentes voluntarios que venían a ayudarnos, a hablar con nosotros, incluso igual a contarte chistes. Justo en esos momentos yo fui de los primeros pacientes que comenzó el tema de la jugoterapia también. Entonces, es increíble ver cómo todas estas personas, voluntarios o no voluntarios, hacen del día a día una experiencia mejor. Y ya no es el mal trago por el que estás pasando, sino conseguir darle completamente la vuelta y lo que te digo, y que día a día te lo pasabas muy bien. Fíjate tú. Al final, nuestra experiencia igual. A mi hijo, por ejemplo, cuando le diagnosticaron el cáncer tenía 7 años. Entonces, hay que poner en valor, por supuesto, al tratamiento a los profesionales médicos, a la enfermería auxiliar, desde la limpieza. Que entra por la mañana, ¿no? Y te da esos buenos días con la sonrisa. La cocina, que te preparan la comida más animada. Carlos tenía 7 años, entonces, pues claro, no le van a presentar la comida como a un chico ya de 14 o 15, ¿no? Pero intentando abrirle el apetito, ¿no? Todos trabajando para mejorar, para que su percepción, su sensación, que no salga del sitio donde le toca vivir, que es la infancia, ¿no? Exacto. Rodeado de juegos, de risas. Entonces, para mí, dentro del equipo de profesionales del hospital, todos importantísimos, todos. Celadores, o sea, es que no se nos puede olvidar nadie. No. Y todos los servicios, rayos, quirófano, todos. Y luego, claro, las asociaciones que vienen y te acompañan, ese respiro para tú salir también y descansar. Bueno. Y para dejarle descansar a ellos, porque claro, ahora que mi hijo es más mayor, ¿no? Y es que también sois unos pesados. Os teníais que ir de la habitación y dejarme solo, claro. Tú quieres estar constantemente con él, ¿no? Pero ese respiro que es también para los padres, lo es para el menor, ¿no? Hablar con los suyos, con los iguales, con alguien de otras cosas. Entonces, claro, sí. Yo creo que es muy importante también señalar que trabajamos en equipo, es decir, en la mayor parte de las unidades de oncología pediátrica, generalmente todas las que yo conozco, y conozco muchas, suele haber reuniones de trabajo específicas o sesiones que llamamos psicosociales, en las que están los voluntarios, los maestros, el trabajador social, el psicólogo, los oncólogos o el oncólogo, y están hablando de los casos que hay, cómo se puede abordar, qué problema tiene ese niño, si lo ven más triste o lo ven más tal. O sea, que es un trabajo en equipo. Eso yo creo que es un punto de valor importante que muchas veces las personas que no están en este campo, que no les ha pasado, desde fuera no lo valoran. Igual que hacemos comités de tumores para
clínicamente discutir un caso y saber qué vamos a hacer, también hacemos sesiones psicosociales con los compañeros de las asociaciones, los trabajadores, el trabajador social del hospital, el voluntariado, el psicólogo, para hablar de las familias exactamente qué problemas tienen, qué familia no tiene alojamiento, qué familia... Entonces, eso está tanto la parte médica o la parte clínica como la parte psicosocial. Y eso es importante, yo creo que no es una cosa que se hace al albur, no sé cómo decirlo, no, que es una cosa profesional. Sin duda. Y la parte educativa. Sí, Más lo decía sí. Pablo, ¿no? Le Sí, pilló la claro. selectividad segundo bachiller, rompes tu rutina, rompes tu relación con tus iguales, Claro. ¿no? El reírte. Es súper importante que continúen. Yo verle enfadado porque tenía que estudiar, a mí en el fondo me gustaba, ¿no? Porque, porque se me enfadaba también en casa, entonces digo, mira, pues seguimos igual. Claro, ¿No? Tener que hacer deberes, venga, vamos a ponernos. Eso tiene que seguir porque es su rutina, es su vida. Claro. Entonces, Sí, pero que en los hospitales haya, ¿no? En las plantas de pediatría o de oncología, pues los colegios, ¿no? O sea, hay hospitales donde hay, la escuela, ¿no? Están en clase. Yo el otro día cuando estaba en La Paz, no, está en clase, tiene ahora un examen tal, entonces, bueno, pues... El no romperlo, porque aunque un niño, o sea, aunque un niño esté enfermo, es que sobre todo lo que sigue siendo es un niño y tiene que estudiar, tiene que aprobar, tiene que divertirse, tiene que poder estar, ¿no? con sus amigos, que a veces, bueno, se acaba haciendo amigos, ¿no? del hospital. Sí, ahora es cierto que también, bueno, pues la tecnología, ¿no? Pues ha permitido, ¿no? Pues cosas también muy chulas, ¿no? Que antes igual no se podían hacer, incluso para personas trasplantados, ¿no? Que ese aislamiento, bueno, pues gracias a todos los, bueno, pues eso, se puede seguir las clases online, ¿no? Hay muchísimas cosas que te permiten ahora no estar tan aislado, ¿no? Porque antes entiendo que probablemente el aislamiento era... Tremendo. Nosotros hemos iniciado un programa, uno de nuestros programas que tenemos es de telepresencia en el aula. Entonces, un robot no sustituye jamás al niño, sino que está presente en el aula y cuando el menor se encuentra bien y puede conectarse, un padrino o madrina que se hace responsable de ese robot en el aula, ¿no? Se conecta y pueden hablar a tiempo real. Qué bueno. Entonces, ya no solamente indicado para que el menor que va a estar durante tiempos prolongados hospitalizado, ¿no? Esté conectado, sino también para cuidados paliativos. Sí, para el final, pues también hay que estar y tiene que seguir siendo un niño y le tenemos que seguir dando esa calidad de vida hasta el último día. Ha sacado un tema que no había salido, pero bueno, ahora que yo creo que no sé cuánto queda, pero creo que poco tiempo, 5 minutos me dicen, pues... que es este tema de los cuidados paliativos, ¿no? O sea, es verdad que, bueno, pues que aunque estamos llenos de esperanza y sabemos que hay un aporte muy importante, ¿no? de tumores infantiles que se curan, pues no todos, ¿no? Y cuando el final se acerca, ¿no? Y ya no hay cura, los cuidados paliativos son fundamentales. Entonces yo sé que ahí también hay muchísimos retos, ¿no? Sí. Pues porque no están en todas las comunidades autónomas, están igual, que sean a domicilio, sé que muy poco. Entonces, bueno, ahí sí que os pediría luego os pediré una frase final a cada uno, pero de este tema de los cuidados paliativos, ¿en qué situación está o qué reivindicaciones como padres, como asociación y como SEO puede...? Pues pasa prácticamente parecido a la consulta de largos supervivientes. O sea, se llega a un acuerdo, salen unas recomendaciones a nivel nacional, Consejo Interterritorial lo aprueba y ahora son las comunidades autónomas quienes tienen que implementarlo. ¿Qué ocurre? Pues que existen comunidades autónomas que son modelo y referentes y los tienen adecuados e implementados de forma completa y otras que todavía no llegan. Entonces, si existían esas partidas destinadas específicamente para eso, se resolvería este problema. Al final no, y tenemos familias pues que pues tienen que pedir ayuda a profesionales que fuera de horario laboral pues tienen que hacerse cargo de sus hijos en casa. Tenemos familias que sufren por no una adecuada atención en el final de vida de sus hijos y que se podría prevenir. Entonces, seguimos trabajando, seguimos reivindicando a nivel de ministerio. Hemos hecho un estudio que le hemos presentado a la ministra de Sanidad hace
prácticamente unos meses Sí. sobre la actualidad y la realidad de los Sí. cuidados paliativos pediátricos domiciliarios en España. Sí. O sea que seguimos trabajando para Sí, conseguir. ¿no? Tú como Yo médico... como es- profesional, aparte de la misma reivindicación que ha hecho Verónica, sí que pediría mayor formación para los profesionales, mayor formación. Necesitamos mayor formación en cuidados paliativos pediátricos en general, todos. Claro. Porque es uno de los aspectos más importantes. Cuando podemos curar, curamos. Y cuando no podemos curar, nuestra obligación y nuestra vocación es cuidar hasta el final. Claro. Pero nos tenemos que aprender a cuidar bien. Y entonces ahí hace falta formación para el personal médico y de enfermería a todos los niveles. Es importante mejorarlo. Claro. En las facultades de medicina, en las escuelas de enfermería, en las residencias. Sí. Eso yo creo que es una Sí, parte muy gran, importante. es un gran reto, ¿no? Porque es cierto que aunque ha mejorado, ¿no? Seguro, porque de Sí. unos años acá Sí. seguro que ha mejorado el tema de los cuidados paliativos en general, en todos, pero específicamente, ¿no? en niños, pero es muy necesario, ¿no? O sea, yo creo que esta sí que es claramente una de las reivindicaciones más potentes que se pueden hacer, ¿no? Porque Sí. qué menos, ¿no? O sea, Además. qué menos que estar ahí, ¿no? En el proceso, en el final y en el después, ¿no? Porque también hay una parte muy importante de Efectivamente, el del abordaje duelo, del ¿no? duelo. De la gestión del duelo que bueno, que cuando que es durísimo, pero que cuando llega tienes que esos padres y esos hermanos tienen que sentirse apoyados y acompañados, ¿no? Y ahí probablemente no es por los médicos ya, obviamente, pero sí que hay gente experta, o sea que la formación, como dices tú, es muy necesaria, sin duda. Bueno, creo que tenemos que ir acabando, entonces yo sí que os quiero pedir, ¿no? Un poco, si tuviéramos que hacer un resumen o una carta a los reyes o lo que queramos, ¿no? Que cada uno me digáis, voy a empezar por ti, Pablo, un mensaje final de cierre, ¿no? de esta mesa que nos dirías en un minuto. ¿Un minuto? Un minuto. Uf, hay que resumir mucho entonces, ¿eh? Sí. Bien. Bueno, minuto y medio. Bien, minuto y medio. Venga, mejor. He ganado 30 segundos. Yo como resumen diría que justo yo he vivido todo el ciclo completo, ¿no? Comentamos que yo justo fue hace 10 años que me diagnosticaron y en concreto fue el 1 de mayo, hacíamos 10 años y justo fue hace 2 semanas que ya me dieron el alta definitiva. Entonces yo he vivido todo el proceso y claro, pues siempre hablo con Verónica y con el resto de personas o de facultativos que comentan, claro, cómo ha ido avanzando la situación. Entonces yo veo cómo ha ido avanzando en estos 10 años a cómo está actualmente la situación de que seguimos trabajando y seguimos luchando día a día. Entonces me alegra saber que hay un avance real, que realmente seguimos adelante y que seguimos trabajando día a día para conseguir que esto mejore. Entonces, mi resumen realmente es eso, hemos conseguido, trabajando muy duro, llegar hasta donde estamos hoy. Mirando la cabeza hacia atrás, vemos que ha habido un gran avance, pero estoy seguro que si miramos hacia adelante, vemos que queda mucho trabajo por hacer. Estupendo, Pablo, sin duda. Y con gente como tú, vamos, seguro que vamos a avanzar muchísimo más. ¿Me toca a mí? Adela, sí, dejamos a Verónica que cierre. Bueno, mi carta a los Reyes. Yo voy a Sí. hacer mi carta a los Reyes Hazla. aunque estemos en mayo. Hazla. Mi carta a los Reyes sería que igual que existe una Organización Nacional de Trasplante que funciona modélicamente, existiera una Organización Nacional del Cáncer del Niño y del Adolescente que funcionara igual de modélicamente, porque tenemos la estructura y tenemos la capacidad para tenerla. Y durante muchos años la SEOP la ha pilotado, diseñado, estudiado y solo nos falta un empujoncito por parte de quien la tenga que crear. Estupendo, pues nada, muy bien, tomamos nota. ¿Y tú, Verónica? Inevitablemente me tengo que ir a lo emocional. Ya te estoy viendo, ya te conozco y la última vez que nos vimos acabaste llorando, o sea... Sí, pero es que es inevitable, Sí, o sea, sin duda. los sentimientos florecen Sí, y, sí, y sí, están sí, ahí. sí. Es la vivencia en primera persona. Sí, Entonces, bueno, pues hablo desde el punto de vista de madre, sí. hablo de dos sentimientos, hablo de preocupación y de incertidumbre. La incertidumbre me lleva a la preocupación. Si todo está controlado, si tenemos esos seguimientos, esas consultas, esos protocolos de seguimiento a los supervivientes, esos programas de atención, de cuidados paliativos, esos ensayos clínicos que te ofrecen desde el primer momento, si todos trabajamos juntos, trabajamos en red, seguro que disminuye la incertidumbre y por tanto también la preocupación. Entonces yo sigo con mi mensaje de que todos juntos somos mucho más fuertes,
todos juntos llegamos mucho más lejos y todos juntos cuidamos infinitamente mejor. Así que ahí lo dejo. Muy bien. Pues nada, creo que tenemos que terminar. O sea que muchísimas gracias a los tres y nada, y ojalá pues el año que viene nos volvamos a encontrar aquí en este 8 para seguir hablando, ¿no? Y abordando este maravilloso asunto que tanto nos preocupa y que tenemos mucho que trabajar y seguiremos. Estáis haciendo una labor impresionante. Muchísimas gracias.